Bueno, muchachos, vamos con el último tema del curso que se llama Trabajo y Energía. Con este tema vamos a cerrar lo que es el curso de mecánica clásica. Bien, hasta ahorita hemos estado viendo, fíjense, cómo se mueve un objeto, cómo se mueve, luego que es cinemática. Luego vimos el por qué se mueve, que es dinámica, que ya incluye fuerzas. Y ahora lo que vamos a ver es un concepto que se llama trabajo y energía, que es, digámoslo así, el complemento. ¿Por qué? Porque las leyes de Newton en ocasiones no se aplican para nivel micro y en cambio trabajo y energía sí. Bueno, por ejemplo, si yo hablo de trabajo, estoy hablando de trabajo y energía es algo que se conserva, a nivel general se conserva, ¿no? Y eso es un poco más fácil para la hora de hacer cálculos y hacer consideraciones. El famoso adagio de que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, de cierta manera es algo cierto. Cuando yo aplico trabajo a un objeto es porque le estoy aplicando una fuerza a ese objeto y ese objeto se está moviendo. Solamente que la fuerza tiene que ser en la misma dirección del movimiento. Ahorita pongo un ejemplo. De manera entonces que la definición de trabajo es más o menos así, es la magnitud del desplazamiento dado que una fuerza fue aplicada de manera paralela al movimiento, ¿sí? Esa es más o menos la definición de trabajo. ¿Cómo podemos definir trabajo ya en términos más, digamos, más exactos? Bueno, yo digo que W, que es trabajo, es igual a una fuerza paralela al movimiento, por eso le voy a poner dos barritas aquí, para que demuestre que es paralela, y lo muevo, el objeto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si yo, por ejemplo, agarro una mochila y la levanto del suelo, la levanto, la mochila se está moviendo hacia arriba y le estoy aplicando yo una fuerza hacia arriba, ¿sí? Hagan de cuenta que la agarro así y me la cuelgo. Entonces, en el momento en el que deja ver una de estas dos circunstancias, deja de haber trabajo. El trabajo ya está, ya existió. Entonces, si yo agarro la mochila y la levanto del suelo y me la cuelgo, la mochila se movió hacia arriba. Y yo la fuerza que apliqué se desplazó, hubo un movimiento, se movió. Y la fuerza fue paralela al movimiento, es decir, la fuerza fue hacia arriba y la mochila es hacia arriba. La tengo colgada, en ese momento deja de haber trabajo, porque ya no se está moviendo la mochila, dejó de existir Ahora, peor aún, si yo estoy así con la mochila y empiezo a caminar, empieza a haber movimiento. El problema es que ahora el movimiento es hacia allá, ¿sí? Y la fuerza que estoy aplicando es hacia arriba, es decir, fuerza todavía estoy aplicando, ¿sí? Todavía la estoy levantando, está despegada del suelo. La mochila se le está aplicando una fuerza, mientras yo la tenga aquí, estoy aplicándole una fuerza, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ahora el movimiento es así, es perpendicular, y el movimiento como es hacia allá y la fuerza es hacia arriba, en ese momento deja de haber trabajo dado que la fuerza es perpendicular. ¿Cómo podríamos definirlo un poco mejor? Bueno, decimos que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre ambas. Esta es una manera más general y más exacta. De manera entonces que si yo, por ejemplo, el coseno de teta del ángulo que existe entre los dos, entre el movimiento y la fuerza, el desplazamiento o hacia donde se mueve y la fuerza. En este caso, por ejemplo, la fuerza es hacia arriba y el movimiento es hacia allá, entonces hay un ángulo de 90 grados. Si yo aplico coseno de 90 grados me da 0, es decir, no existe mientras esté así. Ahora, ¿qué pasa? Y ahorita lo vamos a ver enseguida, cuando es un ejemplo, cuando es una caja que estoy jalando, por ejemplo, a cierto ángulo. Entonces, el que voy a usar es la componente paralela al desplazamiento. Por eso el coseno de teta me va a dar ese componente digámoslo, si es en un plano, esa componente en X me la va a dar, que es la que necesito, la componente de la fuerza en X, no la de Y, sino la de X. Esa es la que me interesa, dado que esa es paralela al desplazamiento, ¿sí? Entonces, si yo traigo la mochila
y ahora camino hacia allá, tengo un ángulo de 90 grados, coseno de 90, 0, es decir, no existe trabajo. Fuerza sí existe, y de hecho me estoy moviendo. Lo que no existe es trabajo, ¿sale? Esa es más o menos la definición de trabajo. ¿En qué unidades está dada el trabajo? Bueno, como lo vemos aquí, la fuerza está dada en newtons, y la distancia está dada en metro. Entonces un newton metro es algo que se llama joule. Por eso digo que el joule es igual a newton por metro. En el sistema internacional el trabajo se mide en joules, o el joule es la unidad en el sistema internacional destinada al trabajo, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio para que más o menos nos quede claro. Bien, tenemos este ejercicio, es una caja, la caja famosa que hemos venido manejando, de 50 kilogramos, y hay una persona que la está jalando, ¿sí? Hay una persona que la está jalando con una fuerza de 100 newtons a un ángulo de 37 grados. La mueve por 40 metros, ¿sí? La mueve por 40 metros. Y tengo una fuerza de fricción de esa caja de 50 newtons, ¿de acuerdo? Es una fuerza de fricción cinética, dado que se está moviendo, K kinetic, de 50 newtons. Lo que me pregunta es, inciso A, el trabajo efectuado por cada fuerza. Por cada fuerza que hay que actúa sobre este sistema, vamos a encontrar su trabajo. Y luego me dice el trabajo neto, ¿sí? Que en sí es el trabajo total. Vamos a comenzar con el primero. Primero necesito definir qué fuerzas existen en la caja. Y pues inmediatamente determino que tengo una FG, un peso, tengo una FN, tengo una fuerza de fricción que va hacia acá, fuerza de fricción cinética de 50 newtons, ahorita la pongo acá, de 50 newtons, esa ya la tengo, y aquí tengo una fuerza hacia arriba, que es fuerza de la persona en Y, y una fuerza hacia acá, que es fuerza de la persona en X. Son mis fuerzas que existen, ¿vale? Mi fuerza normal, mi peso, mi fuerza de gravedad, mi fuerza de la persona en Y y mi fuerza de la persona en X. Muy bien. Ahora, voy a sacar entonces el trabajo en cada una, ¿sí? Empiezo con el peso, ¿sí? La cuestión es que el trabajo en el peso va a ser igual a el peso por la distancia, por el coseno del ángulo, y el movimiento como se mueve hacia allá y el peso hacia acá, hay un ángulo de menos 90 grados, vamos a ponerle menos 90 grados, dado que es hacia abajo. Si yo me voy y saco el coseno de menos 90, me da 0. Entonces, este se me hace 0, de manera que el trabajo respecto a la fuerza del peso es 0. No tengo trabajo. Luego me voy con la fuerza normal. El trabajo por la fuerza normal es igual a la fuerza normal por D por el coseno. Y ahora nuevamente veo y tengo un ángulo de 90 grados. 90 grados también este es 0, de manera que también es 0 el trabajo por la fuerza normal, ¿sí? Ahora, voy con la fuerza de la persona. El trabajo por la fuerza de la persona en Y es la fuerza de la persona en Y por D por el coseno también de 90 grados, es decir, este se me hace 0, también aquí tengo 0. Muy bien. Y ahora me voy con la fuerza de la persona en X. Ahora sí, es trabajo, la fuerza de la persona en X es la fuerza de la persona en X, fuerza de la persona en X, por D, por el coseno de 37 grados, por el coseno de 37 grados, ¿sí? Ahora sí, bien. Y ahorita lo termino. Y ahora voy con voy con el trabajo de la fuerza de fricción cinética, es la fuerza de fricción cinética, FRK,
por la distancia, ¿sí? Por la distancia, por el coseno de, este va hacia el otro lado, va 180 grados desfasado hacia el movimiento. Bien. Ahora, observen algo. Aquí me pide la fuerza de la persona en X, pero para sacarla, ¿sí? Para sacar la FP en X es la fuerza de la persona por el coseno de 37, el cual ya lo tengo. Entonces, técnicamente aquí no debo de ponerle la X, debo de ponerle fuerza de la persona, dado que acá tengo el coseno de 37 y la fuerza de la persona por el coseno de 37 es lo que me da la fuerza de la persona en X. Entonces, le quité este, ¿no? Sí, aquí lo indico que es esa. Vale. ¿Qué pasa con este? No, este ya me lo dan. Bien. Simplemente sustituyo y digo, la fuerza de la persona son 100 newtons por la distancia, que son 40 metros, por 40 metros, por el coseno de 37 grados. Y en el caso de abajo, tengo 50 newtons por 40 metros que se recorre por el coseno de 180. Pero el coseno de 180 me da menos 1. Entonces, este le voy a poner menos 1. Entonces, aquí ya no le pongo coseno de 37, sino le pongo menos 1. Lo cual me da, aproximadamente el primero me da 3200 joules. Ese sería aproximado, da un poquito menos, pero ese es aproximado. Y el otro me da 2000 joules, pero negativos. ¿De acuerdo? Digamos que este es el inciso A. También estos son parte del inciso A, pero estos son los que sí tienen valor. Entonces, el inciso A me dice, el trabajo en cada una de las fuerzas, las primeras 3 es 0, ya explicamos por qué, y las últimas 2 es 3200 y 2000 joules. Ahora, ¿qué significa que yo tengo 0 aquí? Bueno, yo tengo 0 porque estas van perpendiculares al movimiento, por eso me dan 0, perpendiculares al movimiento, esa es la respuesta. Y esta me da positiva y esta negativa. ¿Qué significa un trabajo negativo? Un trabajo negativo significa que ese trabajo tiende a frenar ese objeto, porque va en sentido contrario del movimiento. En cambio, este 3200 joules, un positivo, me dice que ese trabajo tiende a acelerar ese objeto. Tiende, no quiere decir que siempre, porque va a favor del movimiento. Ahora, ese sería el inciso A. Vámonos con el inciso B. Me dice, encuentra el trabajo total o el trabajo neto, también es llamado trabajo neto. Entonces, le pongo que el trabajo neto es igual a la suma de cada uno de los trabajos. Lo voy a anotar. Es el trabajo por el peso, más el trabajo por la fuerza normal, más el trabajo por la fuerza de la persona en Y, más el trabajo por la fuerza de la persona en X, más el trabajo por la fuerza de fricción cinética, perdón. Claro, los tres primeros son 0. Entonces me queda que el trabajo total es igual, el trabajo neto es 3200 joules menos 2000 joules, ¿sí? Es decir, el trabajo neto es igual a 1200 joules. Ese es el trabajo neto, ¿sí? Ese es el trabajo neto. Ahora, ¿hay otra manera de sacar el trabajo neto? Sí, claro, mediante las fuerzas, la fuerza neta o la fuerza total. Bien, hago el análisis para que lo vean cómo se podría sacar. Por ejemplo, digo, la suma de fuerzas en Y, ¿sí? La suma de fuerzas en Y es la fuerza normal menos el peso. La fuerza normal menos el peso, y eso es igual a 0 dado que no se mueve. Pero, bueno, de una vez lo pongo. Y la suma de fuerzas en X es la fuerza de la persona en X, aquí me faltó una, más la fuerza de la persona en Y es igual a 0. Y aquí es la fuerza de la persona en X menos la fuerza de fricción es igual a masa por la aceleración. Muy bien. Ahora,
La cuestión es, el trabajo neto va a ser el trabajo con estas fuerzas y con estas. Estas fuerzas, tengo la fuerza normal, no, pero la puedo calcular. El peso, no, pero lo puedo calcular. La fuerza de la persona, no, pero la puedo calcular. La cuestión en Y es que yo voy a tener esto, miren. El trabajo neto va a ser el trabajo en Y, que sería la fuerza, la suma de fuerzas en Y, por la distancia, por el coseno de... Y todas las fuerzas en Y son 90 grados. Unas hacia arriba, otras hacia abajo. Le voy a poner coseno de 90. Coseno de 90 grados. ¿Sí? Entonces, más la suma de fuerzas en X, ¿sí? Por la distancia, por el coseno. Y ahora sí, saco el coseno, pero ahí varía. Entonces, el coseno de teta le voy a poner. Lo que quiero que entiendan es que esto va a ser 0 por el coseno de 90. Entonces, mi trabajo total va a ser igual a la suma de fuerzas en X. Bien, la voy a sacar. ¿Tengo masa? ¿Tengo aceleración? No tengo aceleración, pero es constante. Aquí me está diciendo que es constante. Entonces, esta le pongo que es 0, dado que la aceleración es 0. ¿Sí? O sea, porque la está jalando, la está jalando normal, sin acelerar a una velocidad constante, por lo tanto la aceleración es constante. Voy a sacar la suma de fuerzas acá. La suma de fuerzas en X es la fuerza de la persona en X, que sería 100. Nada, voy a poner ya no pongo las unidades, 100 coseno de 37. Luego, menos 50, menos 50. Entonces me da, la suma de fuerzas en X va a ser igual a, hago esa operación, 100 por coseno de 37 menos 50, 79.8 newtons menos 50 newtons, me da, la suma de fuerzas en X, me da aproximadamente 30 newtons, ¿sí? Aproximadamente 30 newtons. Ese sería mi suma de fuerzas en X, ¿sí? Ahora, simplemente lo pongo ahora acá, y el trabajo total es 30 newtons por 40 metros que se mueve, por 40 metros. Ahora, ya no le pongo coseno de algo, porque ya lo incluí acá, miren, ya lo incluí acá. Si no lo hubiera incluido, pues sí lo pongo, pero ya lo incluí. Entonces, el trabajo total es igual a 3 por 4 son 12, 1200 joules. Listo. Que sería la misma respuesta que me da acá, el trabajo neto. Entonces, ¿cómo saqué acá? Pues sacando de manera individual los trabajos y al final los sumo. Y de este lado saqué la suma de fuerzas totales y consideré que las de Y, como están a 90 o menos 90, se me hacen 0, solamente consideré las de X, dado que son paralelas al movimiento. Entonces, saco la suma de fuerzas y ya nada más multiplico por la distancia y listo. Ojo, aquí hice esta consideración de que no hay aceleración, dado que lo está jalando a una misma velocidad, ¿sale? Y esa es la manera de resolver este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un excursionista o una persona que trae una mochila que tiene una masa de 15 kilogramos, ¿sale? Y va subiendo una colina, ¿sí? Con una altura, o sea, de donde estaba hasta donde terminó, de 10 metros. Claro, sí recorre una distancia. Aquí hay una distancia de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me pide es lo siguiente: el trabajo realizado de la persona sobre la mochila. ¿Sí? El trabajo realizado de la persona sobre la mochila. Luego, el trabajo realizado del peso sobre la mochila. O la fuerza de gravedad, pues, o la gravedad sobre la mochila. Y por último, el trabajo neto. Bueno, primero vamos a hacer el análisis. Primera pregunta: ¿existe un trabajo realizado de la persona sobre la mochila?
La lleva aquí en el hombro o colgada. Ahora, ¿hay un trabajo? Sí. ¿Por qué? Es que hace rato yo les puse el ejemplo de si yo traigo una mochila y camino hacia allá, entonces ahí no hay trabajo, porque yo voy caminando a 90 grados. La cuestión es que si en lugar de ir hacia allá empiezo a subir, sí hay una componente. Entonces ahí sí hay trabajo. Si el caminar fuera totalmente horizontal, no habría trabajo de la persona sobre la mochila, pero como es una inclinación, sí hay. Bien, primero vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular, vamos a poner todas las fuerzas que existen, ¿sale? Vamos a poner todas las fuerzas. Entonces es el peso hacia acá abajo, FG. Fuerza normal no hay. ¿Por qué no hay fuerza normal? Porque esta mochila no está en una superficie, entonces no hay. Pero sí hay una fuerza de la persona que la está jalando hacia arriba. Fuerza de la persona en Y. Lo que pasa es que la fuerza de la persona en sí es hacia acá, miren. Y tengo una fuerza de la persona en Y y una fuerza de la persona en X. En X y en Y. Entonces tengo fuerza de la persona en Y, peso hacia abajo, fuerza de la persona que la está en horizontal. Aquí, claro, tengo un ángulo teta y ese es. Ahora, voy a sacar el trabajo de la fuerza de la persona sobre la mochila. Es decir, agarro la fuerza de la persona en Y. ¿Por qué en X no? Porque en X es 90 grados, acuérdense, coseno de teta y coseno de teta ahí sería 90 grados, me da 0, entonces en sí no voy a sacar el trabajo de la fuerza de la persona en X, sino el trabajo de la fuerza de la persona en Y. Y es la fuerza de la persona en Y, por la distancia, ¿sí?, que él recorre. Ahora, ojo, esa distancia no es esta, porque estoy en Y. Técnicamente, hagan de cuenta que la persona agarra y levanta la mochila. En sí, hagan de cuenta que la persona está levantando la mochila 10 metros. 10 metros es la que la está subiendo hacia arriba. Ahora, está caminando hacia acá una distancia. Una distancia le voy a poner X. Pero esa a mí en realidad no me interesa. Hagan de cuenta que la persona agarra, levanta la mochila 10 metros y teniendo la mochila en la mano recorre, vamos a suponer, 15 hacia allá. Esa mochila que trae cargando, que sí ejerce una fuerza hacia arriba, pero si la mueve hacia allá no hay trabajo, hacia arriba sí, porque la está levantando 10 metros. Entonces, en sí, esta distancia no es esta distancia sería la altura, sí, los 10 metros, en Y. Ahora, el trabajo de la persona, de la fuerza de la persona en X, es la fuerza de la persona en X, por X le voy a poner que sería esta. Esta distancia no es la hipotenusa, esa no. Nada más que esta es igual, porque tengo un coseno de 90 grados, esto es igual a 0. A 0. Entonces todo es 0. No existe esta. Esta sí. Entonces quiere decir que para sacar el trabajo de la fuerza de la persona en Y es igual a la fuerza de la persona en Y. La fuerza de la persona en Y, la fuerza de la persona en Y por la altura. Ahora, ¿ya tengo la altura? Sí, son los 10 metros. Pregunta, ¿tengo la fuerza de la persona en Y? No, pero la puedo sacar. ¿Cómo la saco? Con una suma de fuerzas. Si yo digo que la suma de fuerzas en Y es una fuerza de la persona en Y hacia arriba menos el peso hacia abajo, y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero como la está moviendo de manera constante, esto se me hace 0. De manera entonces que tengo que la fuerza de la persona en Y, lo paso del otro lado, es igual al peso. Si yo conozco el peso, que es fuerza de la persona en Y, si yo conozco el peso, que es la masa, que son 15 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ahora sí tengo la fuerza de la persona en Y. ¿De acuerdo? Lo cual me da 147 newtons. 147 newtons. Esa es la fuerza de la persona en Y.
Simplemente lo sustituyo ahora hacia acá y digo, bueno, mira, entonces el trabajo en la persona ejerce sobre la mochila es la fuerza de la persona, 147 newtons por 10 metros, lo cual me da 1470 joules. La fuerza que ejerce la persona sobre la mochila es 1470 joules. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente, que esta persona técnicamente lo que hizo fue levantar la mochila hacia arriba 10 metros. Claro, caminó, pero no me interesa si caminó en horizontal, porque al final eso es coseno de 90 grados y se me hace 0. En realidad a mí lo que me interesa es cuánto levantó esa mochila. Y lo levantó a una distancia de 10 metros, por lo cual utilizó o se empleó un trabajo de 1470 joules. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vámonos con el inciso B. El inciso B me dice, ahora, el trabajo que ejerce la gravedad sobre la mochila. Es decir, el peso sobre la mochila. Hagan de cuenta que ahora el peso está jalando a la mochila, pero la mochila se va hacia arriba. Como yo dije, va en sentido contrario. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, entonces el trabajo del peso sobre la mochila es igual. Ya tengo el peso, sí, 147 es el peso, FG, por la altura. Pero aquí sí le voy a poner el coseno. Acá, ¿por qué no se lo puse? Porque van en la misma dirección. Aquí sí le voy a poner coseno, nada más que es coseno de 180 grados, porque la gravedad o el peso va hacia abajo y la mochila se está levantando hacia arriba, o se está moviendo hacia arriba, entonces van 180 grados, de manera que esto es menos 1. Este es menos 1. Entonces, ahora sí me queda, el peso son 147 newtons, 147 newtons por 10 metros que se mueve, por menos 1. Dado que va en sentido contrario, de manera que el trabajo que ejerce el peso sobre la mochila es de menos 1470 joules. Esa sería la respuesta para el inciso B, este sería el inciso A. ¿Sí? Es decir, el peso ejerce una fuerza hacia el sentido contrario. Bien, por último me pide el trabajo total. El trabajo total va a ser el trabajo de la fuerza de la persona sobre la mochila más el trabajo del peso sobre la mochila, es decir, 1470 joules menos 1470 joules, es decir, me da 0. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en sí, cuando yo voy cargando una mochila, la voy cargando, y como en este caso la voy caminando en un ángulo, con un ángulo, en sí el trabajo total de la mochila es 0. Pero yo sí ejerzo un trabajo sobre la mochila. Y el peso ejerce un trabajo sobre la mochila, pero ya el trabajo total de la mochila, o sea, no de mí sobre la mochila, sino de la mochila propiamente, es 0. Aunque yo sigo ejerciendo trabajo sobre la mochila mientras siga caminando y vaya subiendo. ¿Vale? Entonces esa sería la conclusión de este ejercicio. Bien, vamos a lo que sigue.